Buenos días amigos de Contacto Dominical. En esta mañana del 22 de noviembre de este año 2020 les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y queremos leer este texto de Efesios capítulo 6 versículo 18 que dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amigos de Contacto Dominical, en este día vamos a compartir la cuarta parte de nuestra lucha diaria, y esta será la última parte acerca de lo que es nuestra lucha diaria. Hoy estamos hablando de las piezas de la armadura de Dios y ya vimos 6 piezas, pero vamos a concluir con lo que el apóstol Pablo nos enseña, y es acerca de la oración. Si hay algo con lo que nosotros luchamos diariamente es con la oración, y el hablar con Dios es lo que significa la oración. Pero muchas veces encontramos que como creyentes poco oramos o a veces no oramos. Y Dios quiere que nosotros oremos. La palabra oración significa comunicación con Dios. Y nosotros necesitamos comunicarnos con Dios. Usted mira que un pez no puede vivir sin el agua, su medio ambiente es el agua. Un árbol no puede vivir sin la tierra, sin estar conectado ahí al suelo. Su medio ambiente es esa tierra, es el suelo. Pero nosotros no podemos vivir sin Dios. Nuestro medio ambiente es Dios y Dios nos diseñó para tener comunión con Él. Dice la palabra de Dios en un texto en el libro de Oseas que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La palabra conocimiento significa intimidad. Y Dios dice que ese pueblo fue destruido porque le faltó intimidad con Dios. Cuando nosotros oramos, tenemos intimidad con Dios. Podemos expresarle nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras necesidades, nuestra voluntad. Aquí dice orando en todo tiempo. Cuando dice orando en todo tiempo, implica que usted puede tener un tiempo de paz, de calma, de quietud, o un tiempo agitado, un tiempo de tormenta. No solamente debemos acudir a Dios cuando tenemos momentos difíciles, sino también cuando todo está en calma. Recuerde que los discípulos estaban en una barca y todo estaba en calma y de pronto se levantó una tormenta. A veces nosotros, nuestra vida tiene una cierta calma, pero se levantan las tormentas, se levantan las dificultades. Por eso en todo tiempo debemos acudir a Dios en oración. Pero me llama la atención que dice y súplica en el Espíritu. Y aquí es donde quiero que recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, que nos habla de que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no se pueden expresar, que el Espíritu de Dios es el que sabe cuál es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros oramos debemos pedirle a Dios que nos guíe, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en nuestra oración, que nos ayude a hacer oraciones que no sean egoístas, que nos ayude a hacer oraciones no solamente por nosotros, por nuestras propias vidas o por la de nuestra familia, sino también por la sociedad que nos rodea, también por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por todos aquellos que están en otro lugar y que sabemos que están pasando necesidad. En estos días hemos escuchado de huracanes que han causado estragos en San Andrés y Providencia, y vemos cómo estas islas que han sido afectadas por estos huracanes han causado situaciones difíciles, han causado destrozos y muchas personas lo perdieron todo.
Y es ahí donde también necesitamos orar por aquellas personas para que Dios tenga misericordia y se compadezca de ellos y les ayude y les provea. Y es una oportunidad también para que a través de nuestra oración no solamente estemos acudiendo a Dios espiritualmente, sino que también mostremos nuestra generosidad ayudando a esas familias que están pasando una necesidad. Y aquí sigue diciendo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios quiere que nosotros no solamente oremos, sino que perseveremos en la oración y en la súplica por los que creen en el Señor. Perseverar implica permanecer, implica estar un tiempo más, y ahí es donde nosotros a veces no nos esforzamos, porque perseverancia también implica esfuerzo y necesitamos esforzarnos. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amigo de Contacto Dominical, lo animo para que usted y yo saquemos un tiempo con Dios, un tiempo para orar. Y dice el verso 19, y por mí, el apóstol Pablo es consciente de que necesita de la oración de otras personas, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El apóstol Pablo aquí le dice a esta iglesia, oren por mí, para que cuando yo abre mi boca Dios me dé esa sabiduría, me dé esa palabra y pueda comunicar esas buenas noticias del Evangelio de Dios, de lo que Jesús ha hecho. Nosotros necesitamos orar para que Dios nos dé sabiduría cuando le hablamos a una persona de Jesucristo, para que Dios nos dé sabiduría, para que nuestras palabras puedan edificar a esas personas que tienen una necesidad. Diariamente hay personas necesitadas. Y dice en el verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí también nos habla de que él es consciente de que es un embajador. Un embajador es un representante de un país en otra nación. Y ese embajador que Pablo habla, yo soy embajador, él entiende que este lugar donde él está no es su país. Nosotros debemos entender que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Y el apóstol aquí dice, yo soy un embajador, o sea, soy un representante de Dios, pero soy embajador en cadenas. O sea que esto en cadenas es que quizás puede estar atado a las circunstancias, porque dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo muchas veces estuvo en una cárcel, pero la cárcel no era impedimento para hablar las buenas noticias del Evangelio. Y dice que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿De quién quería él hablar? No del vecino, no del prójimo, sino de Jesucristo. A veces nosotros nos ocupamos mucho en hablar del prójimo, en murmurar, en calumniar, en difamar, pero aquí la Biblia nos habla de que debemos hablar de Jesucristo, y debemos hablar de Jesucristo como Dios quiere que hablemos. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe en esta mañana para poder entender nuestra lucha diaria en la oración. Tenga tiempo para Dios. El teléfono de Dios, alguien dijo que es Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, cosas que tú no conoces y que Dios las tiene escondidas y las va a revelar a quien Él quiere. Dios le revelaba a sus siervos los profetas lo que iba a hacer cuando iba a enviar un juicio, cuando iba a enviar situaciones difíciles, y los profetas estaban preparados. Hoy Dios a la iglesia le está revelando lo que va a suceder en el mundo, lo que está sucediendo en el mundo. Está escrito en la palabra de Dios. Así que, amigo de Contacto Dominical, no se desanime si está pasando por una crisis, si está pasando por una dificultad. Dios tiene el control y Dios es el único que nos puede ayudar en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra que en esta mañana
hemos estudiado. Hoy hemos estudiado acerca de que debemos orar y acerca de que debemos suplicar a ti en el Espíritu. Tú dices que debemos orar en todo tiempo, con toda oración. Ayúdanos a orar conforme a tu voluntad, ayúdanos a orar conforme a tu propósito. En esta mañana te pido por aquellos que escuchan este mensaje de tu palabra, para que tú seas tocando sus corazones, para que tú seas inquietándolos a buscar de ti, Señor. Ayúdame a mí, Señor, que yo sea el primero en poner en práctica esta palabra, porque realmente yo necesito aprender a orar, aprender a buscar de ti, aprender a comunicarme contigo. Ayúdame en esta lucha diaria, Padre. Te doy gracias por esta enseñanza de tu palabra acerca de nuestra lucha diaria y acerca de las piezas que hemos estudiado, acerca de toda esa armadura que tú nos hablas en este texto. Y gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y porque tu palabra penetra en el alma, penetra en el corazón y porque tu palabra nos da vida y nos nutre. Bendice, Señor Dios mío, a esos amigos de Contacto Dominical que en esta mañana escuchan tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente.